había un señor que compró un burro. Y este burro estaba muy bien entrenado, ¿sí? Un burrito. Y lo entrenaron de una manera única, porque era el burro de un predicador, ¿no? Entonces este predicador se lo vendió a otro predicador. ¿Por qué se ríen? Y para hacer que el burro se detuviera, tenía que decirle amén, ¿ok? Como al final de una oración. Es el final, entonces se detiene. Y entonces lo entrenaron para que el burro se detuviera cuando dice amén, ¿no? Y para que el burro andara, ¿sí? O se moviera, tenía que decirle aleluya, ¿ok? Entonces era un burro muy religioso, pero bueno. Y bueno, compró el burro y iba de regreso a casa, iba pasando por las montañas y los montes, y el burro lleva bien rapidito, y pues no creo que corran los burros. ¿Alguien ha visto un burro correr? Yo no he visto un burro correr, pero como que caminan rápido, así como nerviosos se me hace, ¿no? Y ahí va el burrito bien rápido, y el burro se acercó a un precipicio, ¿no? Hacia el final, y vio que ahí venía el precipicio. El predicador le empezó a decir, detente, para. Se puso nervioso y se le olvidó cómo era que hay que decirle, ¿no? Entonces le decía, para, detente, ¿cómo era? Aleluya, no, y iba más rápido. Entonces, y hasta que se acuerda no se acuerda, y dice, empieza a orar, Señor Padre, te pido que pares este burro en el nombre de Jesús, amén, y se detiene a la orillita del precipicio. Se detiene porque dijo amén en la oración y se detuvo y dice aleluya. Por ahí en la predicación voy a hablar de un burro, por eso les contesto, ¿ok? Abre su Biblia conmigo en Santiago capítulo 4. Y vamos a hablar de diferentes áreas en las que debemos aprender a tomar autoridad espiritual, ¿ok? Y cómo aplica estas cosas a nosotros. Va un poco de la mano esto con lo que estamos enseñando los miércoles acerca de la oración, ¿sí? En Santiago 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tengo varios versículos hoy, entonces si no alcanzas a buscarlos, míralos en la pantalla, escríbelos y léelos en casa también, ¿ok? Pero dice, resistir al diablo, ¿ok? ¿A quién les dijo que resistían al diablo? A nosotros, ¿verdad? Dios no nos dijo, tú ahí quédate y yo voy a echar al diablo fuera por ti, ¿verdad? Tú pídeme a mí, sino que nos dijo a nosotros, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y la palabra resistir significa el oponerse, ¿sí? El pararse enfrente de alguien y estar en contra de. Y me imagino como cuando en las películas vemos, o te ha pasado alguna vez, y viene alguien y te viene a echar bronca, ¿no? Y dice, ¿qué pasó, no? Entonces tienes dos opciones, ¿no? Te sientas y dices, no, nada, aquí nomás, no hay problema. O te paras, ¿no? Y le resistes y le dices, pues ¿qué? ¿Qué de qué? Pues ¿qué de qué? Pues ¿qué de qué? ¿No? Eso es resistir, eso es oponerse, ¿sí? Y la Biblia nos está diciendo que nosotros resistamos al diablo. Lo que muchos hacen cuando viene un ataque del diablo, cuando viene temor, cuando vienen mentiras, es que se sientan. Dicen, no, ok, bueno, eso es la mentira, y la creen. O entra el temor, o entra la ansiedad, ¿sí? Y la dejan entrar en su mente y meditar en su mente y hacer un nido en su cabeza, ¿sí? Y eso es lo que no queremos hacer. Y la Biblia dice resistir, o detener, estar en contra del diablo. ¿Y qué va a pasar? Nos dice que el resultado es que va a huir, ¿sí? O sea que cuando están dos personas así, ¿no? Y que, pues, ¿qué de qué, no? Y entonces, ¿qué pasa? En cierto punto uno se tiene que ir, ¿no? O bueno, o va a haber golpes o quién sabe qué, ¿verdad? Pero uno es el que va a bajar la cabeza y va a decir, ok. Y aquí Dios nos está diciendo quién es el que va a huir. Eso aquí ya no los dijo. O sea que dice, cuando viene el diablo, ¿sí? Tú le resistes. Firme. No lo dejas, no le das lugar. Y el resultado siempre va a ser lo que Dios ya dijo, va a huir de ti. ¿Están ahí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos autoridad, porque nos ha sido dada autoridad espiritual a través de Jesucristo.
En Lucas capítulo 9, versículo 1, 2 y después voy a leer el versículo 6, dice: cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Jesús les dio autoridad, ¿sí? Y los envió. ¿Para qué los envió? Para anunciar a todos acerca del reino de Dios y para que sanaran a los enfermos. Ahora quiero que te fijes algo aquí, dice para predicar, para anunciar y para sanar enfermos. ¿Okay? Cuando pensamos que los envió para predicar, no pensamos que los envió para que dijeran: ok, pongan atención todos, Dios va a hablar, así que callados. Dios habla, no, ¿verdad? Eso no es la idea que tenemos. Los envió a predicar, o sea que ellos iban a hablar, ellos iban a dar las buenas noticias, las buenas nuevas. ¿Ok? Y en la misma oración, ahí dice, los envió a predicar y los envió ¿a qué? A sanar. Entonces, de la misma manera, en la misma línea nos está diciendo la misma manera en la que vamos a predicar y vamos a sanar. Y por el mismo entendimiento podemos llegar a la conclusión de que no significa que iban a llegar y a decir: ok, Dios, sánalos, te pedimos que los sanes. Más sin embargo, eso es más común para nosotros entender y pensar: oh, ok, pues sí, así es como le hacemos, ¿no? Pero no es así como Dios nos dijo. Él los envió a predicar y Él los envió a sanar. ¿Sí? ¿Está muy fuerte eso? Ok. Los envió a predicar y los envió a sanar, a ellos a sanar. Dice: oye, pero ellos, ¿cómo ellos van a sanar si ellos no son Dios, verdad? Ellos no tienen poder. Correcto, no tienen poder, pero tienen autoridad. ¿Ok? Cuando un policía detiene a una persona, no lo está haciendo por su propia persona, sino con la autoridad del Estado que lo respalda o de la ciudad que lo respalda. ¿Sí me entienden? Cuando alguien viene a poner la electricidad en tu casa, ¿sí? Ellos no tienen la electricidad en sus manos, ¿verdad? Así no son como los hombres maravillosos, ¿no? Y le hacen: ok, ahí viene la electricidad, ¡boom! No, ¿verdad? No sale de ellos, sino que ellos tienen autoridad de parte de la compañía de electricidad para venir y prender la electricidad en tu casa, ¿sí? ¿Sí me entienden? Porque les fue dada autoridad para hacer eso. Entonces ellos son los que lo hicieron, ¿sí? Entonces Dios les dio autoridad a ellos, ¿sí? Ellos no fueron ahí y dijeron: ok, pues que venga la electricidad. No, ellos hicieron algo personalmente para conectar la electricidad, ¿sí? Ellos fueron la persona que fue usada para activar eso. Y no se sienten mal de decir: pues yo activé la electricidad, ¿verdad? No soy yo, no, yo no activé la electricidad, fue la compañía eléctrica, ¿verdad? Mas sin embargo, mucha gente así lo ve, ¿no? Y dice: no, pues es que no, es Dios, todo Dios. Sí, obviamente, sabemos que es Dios, sabemos que no eres Superman y que no eres ningún superhéroe, eso ya lo sabemos, ¿sí? Pero Dios te dio a ti la autoridad como hijo de Dios, como embajador del reino de Dios, para sanar enfermos. ¿Están ahí? ¿Quién tiene la autoridad? Hombre. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Por qué? Porque Dios nos la dio como hijos de Él, ¿verdad? Y mucha gente a veces se siente mal de eso, o lo quiere enmascarar, o no quiere ser tan atrevido de decir que yo tengo. No, pues no nos tienes que aclarar, ya lo sabemos. Ya sabemos que tú no eres Dios, ya sabemos que no eres nada especial. ¿Sí? Oh, no se agüiten. Y lo que pasa es que hemos relacionado el orar por los enfermos con solamente cierto tipo de personas, personas muy santas, personas que son muy buenas, personas que nunca le fallan a Dios, personas que vienen todos los domingos, personas que nunca cometen pecado, ¿sí? Y lo hacemos ley. Entonces atribuimos
el sanar a los enfermos o el ser usado por Dios solamente a aquellos que califican para eso. Más sin embargo, la gracia de Dios nos calificó a todos como hijos de Dios por fe para tener autoridad en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, muchos se pierden de la confianza que pueden tener en Cristo Jesús y de la autoridad que les fue dado porque no se sienten dignos o porque no se sienten que son suficientemente buenos para hacer eso. Pero no se trata de eso. ¿Están ahí? Entonces, Dios quiere que tomemos la autoridad que Él nos dio. Él mandó a los discípulos a sanar enfermos. Entonces tú puedes ir a sanar a otros. Sabemos que es Dios, pero tienes que entender que eres tú el que tiene la llave, el que tiene la autoridad para atar y desatar cosas. ¿Sí? En el cielo, en la tierra. Fíjate, la autoridad que nos fue dada es una autoridad mayor que la que tenían Adán y Eva. Porque a Adán y Eva les fue dada autoridad sobre la tierra, sobre el jardín del Edén, nada más. Pero cuando Jesús nos vino y murió y resucitó en la cruz y nos dio autoridad sobre toda cosa en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Autoridad sobre las cosas espirituales, autoridad sobre el enemigo. Y dice la palabra que Él puso al enemigo bajo nuestros pies. ¿Sí? Nos dio autoridad sobre todo eso. Entonces no hay por qué tener temor del diablo o sus secuaces. ¿Está ahí? Ven conmigo a Hechos capítulo 3. Con autoridad viene responsabilidad. A algunos ya no les gusta eso, ¿verdad? Con autoridad viene responsabilidad. Debemos tomar nuestra autoridad. No es difícil tomar autoridad, ¿sí? Y no tenemos que ser perfectos para calificar por esa autoridad. Nos fue dada por gracia, a través de fe. A través de fe. Hechos 3:6 dice, pero Pedro le dijo, yo no tengo oro, ni plata, ni oro, pero te daré lo que tengo. ¿Lo que quién tiene? ¿Quién tenía? Pedro tenía, ¿verdad? Pedro le dijo, lo que yo tengo, te doy. ¿Y qué tenía él? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Pedro tenía a Cristo dentro de él, el Espíritu Santo dentro de él, y dejó que el Espíritu Santo saliera, que el Espíritu Santo se moviera. Eso es lo que él tenía. ¿Sí? Es lo único que tenemos en esta iglesia. Voy a ser honesto contigo. No tienes un super pastor que es perfecto. No tienes un pastor que, bueno, fue misionero, pero no fui a ningún seminario teológico, ni tengo grados de estudios superiores a los de todos ustedes. Y te voy a ser honesto, lo único que tenemos en esta iglesia es lo mismo que tenía Pedro y Juan. ¿Sí? El Espíritu de Dios, la palabra de Dios. ¿Sí? Y es lo único que buscamos. No queremos pretender que somos, wow. Ven aquí porque aquí tienes un pastor que es bien santo y su esposa es todavía más santa. Entonces esta es la mejor iglesia, calificada como lo mejor que puede ser. No es eso, ¿verdad? Sino lo único que tenemos que ofrecer es lo mismo que ellos tenían. Y es más que suficiente que cualquier otra cosa. Más que suficiente que sillas más cómodas. Más que suficiente que mejor equipo de sonido. Que mejor luces. Que más suficiente que cualquier cosa natural puede ser. Es la presencia de Dios. Es el Espíritu de Dios. El poder de Dios. Su palabra. ¿Sí? Y así como ellos es lo único que tenían que darte. Es lo único que tenemos que darte. Todo lo demás es extra. El cafecito, la donita, todo eso es extra. ¿Sí? Y yo sé que nadie viene solo por el café ni las donas. Pero si solamente vienes por el café y las donas, no hay problema. Sigue viniendo. Si Dios no ha proveído ya lo que le vas a pedir, no lo va a inventar por ti. ¿Cómo, pastor? Sí. Si Dios ya no proveyó, si Dios ahorita no ha proveído ya lo que tú necesitas, Él no lo va a inventar para ti, no lo va a crear de la nada. ¿Por qué? Porque Él ya hizo todo lo que tenía que hacer acerca de tu salvación, acerca de tu vida abundante. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer acerca de tu eternidad. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer y ahora nos ha dado a nosotros las llaves del reino. La autoridad, ¿sí? Entonces Dios no está haciendo nada nuevo. Dios no está haciendo trucos nuevos. Dios no está haciendo cosas
nuevas para ti o especiales, ¿sí? Pero es que si oro y ayuno, entonces Dios va a hacer. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer, ¿sí? Ahora nosotros tenemos que aprender a conectarnos, a tomar la autoridad que Él nos dio, ¿sí? Les dije, creo que la semana pasada o a los del miércoles tal vez les dije, que Dios quiere hacer más cosas a través de ti que por ti, ¿sí? ¿Cuántos tienen hijos? Y si no tienes hijos pequeños, algún día tuviste hijos pequeños, ¿y a poco no anhelabas el momento en que ellos pudieran hacer las cosas por ellos mismos? ¿Sí? Empezando por los pañales, no, ya no puedo esperar a que sepa ir al baño solo, ¿verdad? Y que pueda alimentarse solo y que pueda... ¿Por qué? Porque preferimos que ellos aprendan a hacer las cosas por ellos mismos, ¿sí? A que nosotros se las hagamos por ellos toda su vida. Y nuestro Padre Celestial es igual. Él quiere que maduremos y crezcamos y aprendamos a hacer las cosas por nosotros mismos que a que las haga por nosotros. Ahora, no es por nosotros mismos, porque jamás será por nosotros mismos, sino que es a través de Cristo en mí, ¿sí? Cristo en mí, Cristo a través de mí. Pero ahora no es Dios el que simplemente está haciendo cosas que aparezcan o cosas que sucedan, sino que Él necesita mi cooperación para actuar en mi vida y en la de los demás, ¿sí? Entonces no es una carga pesada que tienes que hacer algo maravilloso, pero es simplemente un paso de fe, el tomar tu autoridad sobre las cosas espirituales, el mundo espiritual, y cooperar con Dios para que fluya a través de ti. No es difícil, es fácil, pero tienes que creerlo y tienes que estar consciente de estas cosas. ¿Sí me entiendes? De otra manera somos como la avestruz que dice, eso espiritual no importa, qué será, será, y lo que pase, pasará, y metemos la cabeza en la arena, ¿sí? Y después salimos, sacamos la cabeza un día y decimos, pues qué mala suerte he tenido yo, ¿sí? Porque no hemos querido tomar la autoridad espiritual que nos ha sido dada. Todo lo natural nace de lo espiritual. Por tanto, tenemos que tomar autoridad espiritual en nuestras vidas. Amén. Vamos a seguir. Miren, muchos usan el mal ejemplo de Moisés. Y no digo mal ejemplo, sino usan un mal ejemplo donde Moisés le pidió a Dios que se arrepintiera en Éxodo, ¿sí? Y le pidió a Dios y funcionó como un mediador, como un intercesor entre Dios y el pueblo. Y le pidió que se arrepintiera de su ira, ¿sí? Y mucha gente hoy en día sigue orando de esta manera. Sigue orando a Dios que se arrepienta de su ira sobre la gente. Sigue orando a Dios que se arrepienta de su enojo, que cambie de parecer. Y dicen, pues Moisés lo hizo, ¿no? Yo soy un intercesor y yo lo voy a hacer como Moisés lo hizo. Sí, pero hay una diferencia muy grande. Moisés, en el tiempo de Moisés no había Jesús. Moisés fue una imagen de Jesús, una sombra de lo que Jesús iba a ser, un intermediario entre Dios y los hombres. Y la palabra nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres hoy, Jesucristo. Y ahora Jesús es el único mediador. Y en lo que Él nos dio, en su pacto, en lo que Él trajo como mediador, está todo lo que necesitamos. Es el mejor de todos, todo incluido, ¿sí? Todo incluido, no le falta nada. Entonces no tenemos que pedirle a Dios que haga algo diferente o algo que no está ya en su palabra o que no es una promesa que Él ya nos dio y nos dijo sí y amén. ¿Sí me entiendes? Ya a todas sus promesas son sí y amén. Y todas sus promesas incluyen todo lo que jamás puedas tú necesitar en tu vida. ¿No les da gusto eso? Yes. ¿Nadie lo hace así? Qué bueno, qué bueno. Nada más tienes que encontrarlo en la palabra. ¿Están pensando? Lo que están pensando es bueno. Medita, ¿sí? Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Él es el mediador. Mucha gente le ruega a Dios como si Dios no quisiera hacer lo que le estás pidiendo, ¿sí? Y es la manera equivocada de pedir. No estamos tomando autoridad.
Entonces Jesucristo es nuestro único mediador. Por eso ese ejemplo de Moisés no aplica a nuestras vidas. Él no tenía un mediador. Nosotros tenemos un mediador, el mejor de todos, Jesucristo. Por ejemplo, con la electricidad, ¿no? Cuando te conectan la electricidad en tu casa, ¿cuántos de ustedes le hablan a la compañía eléctrica para que manden a alguien a prender la luz en su cuarto? Así nada más el botón. ¿No? ¿Por qué? ¿No es más fácil? ¿No es así como funciona? Señorita, no veo en mi cuarto. Está oscuro, por favor. ¿Qué no ve? Que no, me estoy tropezando con todo. Por favor, mande a alguien. Ya, es urgente. No he comido todo el día. No veo nada. Por favor, no me deje aquí colgado. No ofrecemos ese servicio. ¿Cómo no? Invéntelo. Necesito que mande a alguien a prender la luz en mi cuarto. Suena bien tonto, ¿verdad? Pero así le hacemos a Dios. ¿Sí? Él ya proveyó la electricidad. Tú solamente tienes que apachurrar el botón, seguir las instrucciones, ¿no? Y es más fácil. ¿Sí? Él es la fuente de poder. Lo reconocemos. Pero solamente seguimos sus principios. Lo que Él ya nos dijo. Resiste al diablo. Señor, el diablo me está molestando. Resístelo. Ya te dije qué hacer. Ok. Es como si el burro que llevó a Jesús cuando entró a Jerusalén y le estaban poniendo las palmas y le estaban alabando y adorando, pensaba que era para él, ¿no? Pensaba que la alabanza y la adoración y el hosana era para el burro, ¿no? Y dicen, no, pues burro, no es para ti, es para el que lleva sentado arriba de ti. ¿Sí? Y es para Cristo la gloria, ¿sí? Él nos dio autoridad y quiere que nos sintamos confiados en esa autoridad, ¿sí? En quienes somos en Cristo Jesús. Y que no andemos con esa falsa humildad de, oh, no, yo no, oh, no. No, si eres hijo de Dios, ¿sí? Y no tienes que aclarar que no eres tú, mientras tú tampoco pienses que eres tú, ¿verdad? Como el burro. Como el burrito o el pollino, ¿no? Mateo 10:7. Mateo 10:7. Cómo tomamos autoridad. ¿Saben que esto no es solo una buena predicación, una buena enseñanza, sino que es algo que realmente puedes tú hacer? ¿Sí? Es algo que puedes ir esta semana y aplicar en tu vida y ver resultados impresionantes. ¿Sí? Mateo 10:7 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Okay? Las instrucciones de Jesús. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Puedes entender esa escritura mucho más profundo ahora de lo que jamás lo has entendido antes? ¿Okay? La instrucción es sanad enfermos. La instrucción no es llega y cuando llegues al enfermo entonces empiezas a rogarle a Dios y a pedirle a Dios con todos alrededor tuyo y hacen un ayuno y le piden a Dios que sane a ese enfermo. Esa no es la instrucción, esa jamás fue la instrucción. La instrucción es sanad enfermos. Tú sana al enfermo. No, pero yo no tengo poder. Ya sabemos que no tienes poder, pero tienes autoridad del que te la dio. Y dice, de gracia recibiste. O sea que ahí mismo te lo recuerda. Ya sabemos, no te apures. Yo sé que eres a veces medio lento, ¿no? Que a veces eres medio, no eres perfecto. Ya lo sabemos. Pero de gracia recibiste. Por gracia te fue dada esta autoridad. Por gracia eres hijo, hija de Dios. Así que de esa gracia, da de gracia. Y sana a los enfermos, por favor. Limpia a los leprosos, resucita muertos. ¿Sí? Esa es la instrucción. Y es para ti. En tu hogar, en tu familia, con tus hijos. Sana enfermos, limpiad leprosos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino está dentro de nosotros. ¿Sí? ¿Están ahí?
¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Ok. La voluntad de Dios es vida abundante para todos nosotros, ¿sí? Para todos los que nos rodean. El traer el reino de los cielos en nuestra vida muestra el reino de los cielos a los que están alrededor también. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, o sea, no la atrasa, según algunos la tienen por tardanza. Nos está diciendo, Dios no espera para contestar tus oraciones. Dios contesta tus oraciones inmediatamente. Dios escucha tus oraciones inmediatamente, ¿sí? Él no retarda su promesa, no se retrasa. Dice, algunos piensan así, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno perezca, sino que todos cambien de parecer, que todos vuelvan en sí, que todos volteen sus ojos a Jesús. Esa es su voluntad. Mucha gente siempre está cuestionando la voluntad de Dios, ¿sí? Bueno, no sé si es la voluntad de Dios o no, ¿sí? No. Que me sane, que no me sane, que se salve, que no se salve. Tal vez no es ahorita, tal vez es después. Y aquí nos dice claramente, la voluntad de Dios para todos es que ninguno perezca, sino que todos puedan ver la verdad, ¿sí? Y voltear sus ojos a Jesús. Esa es la voluntad de Dios para salvación, que todos sean salvos. Jesús dijo a un enfermo, tus pecados son perdonados. Y ese enfermo, ese paralítico, necesitaba un milagro de sanidad. Y los que estaban ahí dijeron y juzgaron en sus mentes, ¿quién es él para perdonar pecados? Y Jesús dijo, ¿qué diferencia hay en que yo diga, tus pecados son perdonados, o levántate y anda? Y Jesús nos enseña, y esto ya lo hemos enseñado antes con mucha profundidad, que no hay diferencia entre la obra de la salvación y la obra de la sanidad física. Es la misma obra, pagó por todo al mismo tiempo, y las dos nos han sido dadas por gracia, ¿sí? La autoridad espiritual nos ha sido dada por gracia, ¿ok? Entonces, si es su voluntad que todos se arrepientan, que todos vuelvan sus ojos a Él, y que ninguno muera, que ninguno perezca, que ninguno pase la eternidad en el infierno. Esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Que ninguno muera, que todos vayan al cielo. Esa es su voluntad. Pero la voluntad de Dios no pasa automáticamente. ¿Cómo no? Si es su voluntad, se va a hacer. Si es su voluntad. Si es su voluntad que ninguno perezca, entonces ¿por qué todos no son salvos ya? ¿Por qué no todos son sanos ya? Si es su voluntad. Porque no pasa automáticamente, ¿sí? Muchos piensan, tienen una idea muy equivocada de la soberanía de Dios. Dios aún necesita la cooperación del hombre, ¿sí? Él dijo, ¿cómo se convertirán si no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? O sea que necesitamos hablarles, necesitamos predicar sus palabras. Dios quiere usarnos, Dios necesita usar a nosotros. Ahora, si tú no quieres ser usado por Dios, pues Dios va a tener que buscar otra persona. Pero no sucede automáticamente porque es su voluntad. Y mucha gente piensa de otra manera, dice, no, si es Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese tipo de pensamiento nos quita a nosotros la responsabilidad que viene con la autoridad. Si yo digo, ¿qué será? ¿Será la voluntad de Dios? ¿Se va a hacer de todas maneras? ¿Qué hago? Me estoy lavando las manos de toda responsabilidad. ¿Sí? ¿Están ahí? No se vayan. Es su voluntad que ninguno perezca, ¿sí? Pero no se ejecuta automáticamente, sino que necesitamos ejercer nuestra autoridad espiritual en las áreas, en nuestra vida, en las áreas que el Señor nos ha llamado. A la gente le gusta decir que es automático, ¿verdad? Porque nos mantiene no solamente de no tener responsabilidad, sino que no nos exige el crecer, no nos exige el madurar, no nos exige el aprender, no nos exige el pensar que tal vez hay algo que necesito aprender, tal vez hay algo que todavía no entiendo. No, es la voluntad de Dios. Yo ahí le aventé una oración y si me oyó, y si quiere hacerlo, va a hacer. Y así es la actitud de muchos.
Pero también es por eso que muchos no viven una vida naturalmente sobrenatural y no ven respuesta a sus oraciones como otros sí ven respuesta a sus oraciones. ¿Están ahí? Dile al de al lado, esto está interesante. Espero que estén tomando notas. En 1 Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Ok? Está hablando de Jesús. Jesús es el precio de nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados, lo que está diciendo. Y después dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok, entiendo eso, ¿verdad? Pero ¿sabes que eso quiere decir que mucha gente, o la gente que se vaya al infierno, se va a ir al infierno con sus pecados pagados? ¿Cómo estuvo eso, pastor? Sí. La gente que vaya al infierno, se va a ir al infierno con sus pecados pagados. Aquí nos dice que Jesús pagó por los pecados de todo el mundo. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿por qué no van al infierno? ¿Que no has entendido? ¿No has venido aquí lo suficiente para entender que el pecado no es el problema? Sino que rechazaron a Jesús. ¿Sí? La gente que no va al cielo no es por su pecado, es porque rechazaron a Jesús. ¿Sí? Porque rechazaron el pago de sus pecados. ¿Sí? Ay, pastor, no sé. La palabra dice que los pecados de toda la humanidad fueron pagados. Ya no es problema. Cualquier persona que se arrepiente y voltea sus ojos a Jesús, ya fue perdonada, ¿sí? Pero ¿qué están haciendo? Tú no vas al cielo porque no tienes pecado, porque desgraciadamente tengo que decirte la verdad, todos seguimos pecando y tal vez estés pecando el día que sea el rapto y vayas al cielo, o el día que mueras. Pero ¿sabes qué? Él pagó por los pecados para que el pecado no fuera el problema. ¿Y sabes lo que te hace salvo? Que recibiste a Jesús, que recibiste el pago, que abriste tu corazón a Jesús y fuiste hecho hijo de Dios y tu nombre fue escrito en el libro de la vida por gracia, porque por fe fuiste contado por justicia. ¿Sí? Ok. Tal vez tengas que comprar este CD y oírlo unas cuantas veces más. ¿Sí? La palabra interpreta la palabra. Así que dejemos de rogarle a Dios que salve a la gente. Pastor, tú no dejas de decir cosas extrañas este día. ¿Sí? Entonces, si Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer y ya pagó el precio de los pecados de toda la humanidad, lo único que necesita es que la gente abra su corazón y reciba a Jesús, porque todo aquel que confiese que Jesús es Señor será salvo. ¿Sí? No todo aquel que deje de pecar, sino todo aquel que confiese que Jesús es Señor, entonces él será salvo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le rogamos a Dios que salve a la gente como si no quisiera? Salva a mi esposo, por favor, salva a mi esposa. ¿Está mal orar por los que no son salvos? No, nuestro corazón y la compasión que hay dentro de nosotros quiere ir hacia ellos y quiere que sean salvos, ¿verdad? Y eso está bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar nuestra autoridad espiritual, ¿sí? Hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos y no lo que nos parece más fácil a nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo orar por una persona que no está salva? ¿Cómo dice la palabra que hagamos? Pues tomemos nuestra autoridad, así como tomamos autoridad espiritual sobre la enfermedad y el dolor y le decimos, dolor, vete en el nombre de Jesús. ¿Sí? Esa es la manera en la que debemos aprender a orar. Y muchos se sienten un poco intimidados por hablarle al dolor, porque pues ¿quién soy yo? Y ahí está el problema. Que no sabes y no estás seguro de quién eres tú en Cristo. Eres hijo de Dios, toda autoridad te fue dada a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Y Dios, como mandó a sus discípulos, te mandó a ti, te dice, sana enfermos, resucita muertos, limpia leprosos, echa fuera demonios. ¿Sí? ¿Quién? Tú. Dile al lado, tú. Y dice, no, yo no, tú. Sí, todos ustedes.
¿sí? Es por fe, es por gracia. Entonces, ¿cómo oramos por una persona que no es salva? Toma nota, 1 Juan 2:2 dice, perdón, 2 Corintios 4:4, ¿ok? 4:4. Tenemos que aprender a orar con entendimiento de acuerdo a la palabra de Dios. Orar las Escrituras, tomar autoridad y pedirle a Dios de acuerdo a su palabra, ¿ok? ¿Por qué Dios establece truquitos para que funcionen? No son truquitos, son principios que Él estableció en su palabra. Y cuando empiezas a entender cómo funciona todo, dices, pues así, ¿verdad? Porque no son truquitos para prender la luz, ¿verdad? ¿Por qué truquitos? ¿Por qué le tengo que apachurrar ahí el botón para que prenda la luz? Pues es una ley, fue establecida desde el principio, tú no lo diseñaste. Tu manera de pensar es peor, ¿no? Que venga alguien a prenderte la luz cada vez que quieres prender la luz. Y así lo hacemos con Dios. 2 Corintios, ¿qué dije? 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, todos los incrédulos, todos los que no tienen a Jesús, todos los que no ven, que no vienen a tener una relación con Dios, dice la palabra que están cegados, que el diablo los tiene cegados. Entonces entendemos eso primeramente, ¿ok? Han sido cegados y han sido engañados. Entonces podemos ahora darle gracias a Dios porque, como vimos en Pedro, en 2 de Pedro, es su voluntad que todos sean sanos. Entonces le digo, Señor, yo te doy gracias, porque tu palabra, tú me confirmas y sé, y me dices ahí, que es tu voluntad que todos sean salvos. Así que de eso no tengo duda. Yo sé que quieres salvar a mi esposo, a mi esposa, a mi abuelita, a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo. Yo sé que los quieres salvar. Y ahora entiendo que el diablo los ha cegado. Entonces tomo mi autoridad espiritual y ato esa ceguera en el nombre de Jesús. Ato la ceguera de mi esposo, de mi esposa, de mi hermano, de mi vecino, ¿sí? Pero no, ¿tienen que estar ahí? No tienen que estar ahí, ¿sí? Es espiritual. Entonces tú la atas ahí donde estás. ¿Es temporal? Es temporal. ¿Por qué? Porque cada persona tiene libre albedrío. No puedes atarlos y ya ahí para siempre. No, ¿verdad? Ellos tienen libre albedrío. Lo que quiere decir que esto abre una ventana, ¿sí?, espiritual en sus vidas para poder ver la verdad. Pero tal vez ellos deciden, empiezo a ver más claro, pero después deciden, no, vamos de regreso al bar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Tu oración no es, otra vez tienes que orar por ellos. Pero ¿cómo lo haces? No rogándole a Dios que los salve, sino atando la ceguera espiritual, ¿sí? Atando al enemigo del engaño que los está atrapando, ¿sí? ¿Quién? Tú, dile al lado, tú. Ok. 2 de Pedro 3:9. Ya la leímos eso. Ok, cuando tú oras por sanidad, lo haces una vez y le das gracias a Dios, ¿sí? Sabemos eso. ¿Por qué? Porque ya lo hizo, porque yo lo creo, es mío. Pero cuando estamos orando por una persona que está en decepción o que está ciega, es algo que tenemos que hacer continuamente, ¿sí? Es donde entran los intercesores, donde ahora tú estás en el lugar de un intercesor, pero no porque le estás rogando a Dios, sino porque estás intercediendo por esa persona en lo espiritual, ¿sí? Atando la ceguera. Ahora, Mateo 9:38. Ven conmigo, Mateo 9:38. ¿Alguien está aprendiendo algo? Esto debe cambiar tu vida y la manera en la que oras, ¿sí? Mateo 9:38 dice, rogad pues al Señor de la mies. ¿Qué le vamos a rogar? Pon atención, no que no roguemos. ¿Qué es lo que le vamos a pedir? Que mande obreros a su mies, ¿ok? Entonces, cuando yo oro y cuando yo ato la ceguera espiritual, el engaño que hay en la vida de una persona, ¿sí? Espiritualmente hay una ventana de quién sabe cuánto tiempo hasta que la persona decida regresar
a sus maneras antiguas de pensar o comienza a comportarse de la manera normal, ¿sí? Pero hay cierto tiempo, ¿sí?, en el que tal vez ellos pueden ver más claro. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora oramos para que el Señor mande obreros a la mies, ¿ok? ¿Para qué? Para que Dios mande gente en sus vidas a hablarles la palabra de Dios. La palabra necesita ser hablada. ¿Sabes qué? Puede ser tú mismo. Pero a veces decimos, no, pero es que yo le hablo y le hablo y le predico todos los días, le digo. Porque no entendemos que están cegados y que están en una decepción. Pero cuando tú oras y tú tomas autoridad espiritual, el Espíritu Santo te puede guiar entonces ahora ir y ahora les voy a hablar. ¿Por qué? Porque yo até esa ceguera espiritual. Entonces las palabras que yo hable a ellos de amor, no de condenación, sino de verdad, de gracia, del evangelio, de las buenas nuevas, tienen una oportunidad mucho más grande de poder ser plantadas en su corazón. Porque la palabra dice que la semilla cae en tierra dura, o entre pedregales, o entre espinos, o en tierra fértil. Y cuando tú estás orando y estás atando la ceguera espiritual en la vida de una persona, estás abriendo, estás preparando ese campo, ¿sí?, por cierto momento. Entonces ahora oras para que la palabra sea mandada, para que alguien venga, para que alguien del trabajo, para que un compañero, para que alguien en la calle, para que un buscador de tesoros, como los que hay aquí, ¿sí?, vaya y encuentre a esta persona y hable la palabra. O tú mismo tengas la oportunidad de hablarle algo, de hablarle verdad, y que la palabra caiga en buena tierra. Ay, pastor, es mucho trabajo eso. Pues, ¿quieres que estés salvo o no quieres que estés salvo? ¿Quieres rogar en vano toda tu vida o quieres orar de una manera efectiva como la palabra dice que lo hagas? ¿Quieres meter la cabeza en la arena como un avestruz o quieres tomar autoridad espiritual sobre todas las áreas de tu vida? Tú decides, tú eres responsable. Juan 14:26. Okay, nuestra oración es que la palabra sea plantada en sus corazones. Okay? Y es muy diferente que cuando alguien está rogando al Señor para que salve a alguien como si no lo quisiera salvar. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único hijo. ¿Cuánto más queremos que haga? Él no va a violar la voluntad o el libre albedrío que le dio a nadie. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Entonces también puedo orar esto. Tal vez esa persona creció en el Evangelio, creció en la iglesia y después se apartó. Está en rebelión, ¿sí? O tal vez yo mismo le he predicado por años, ¿sí? Entonces ahora oro esto. Espíritu Santo, ve y recuérdale a esa persona las cosas y la verdad que están en su corazón. Porque tal vez de pequeño aprendió, y la palabra dice que instruyas al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él, ¿sí? Entonces tal vez se han apartado, pero la promesa es que van a regresar. Entonces tú oras y eso estoy orando de acuerdo a la palabra. Le estoy pidiendo al Espíritu Santo que le recuerde lo que ya ha sido puesto en su corazón, lo que yo he plantado o lo que alguien más le ha dicho o lo que aprendieron de pequeños. ¿Están ahí? Y después puedes orar Juan 20:23 y orar misericordia sobre ellos. Misericordia sobre, tal vez ahorita no están tomando las mejores decisiones en su vida, ¿sí? Tal vez, Señor, te pido por misericordia sobre sus vidas, sobre esas acciones, sobre esas cosas, ¿sí? O sea, a quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Y Padre, te pedimos por esta persona que tengas misericordia de esos pecados, de esas consecuencias. Que el tiempo en el que les tome en venir, el tiempo que les tome en volver a sí mismos, Señor, que los guardes, ¿sí? Mucha gente ora lo contrario: Señor, que les caiga un rayo para que aprendan que tú eres la única respuesta. Que se les ponche la llanta para que vuelvan sus ojos a ti. Que acaben en la cárcel para que solo seas tú el único en el que pueden clamar. ¿Qué es eso? La Biblia nos enseña que es su bondad la que nos trae al arrepentimiento.
no su maldad. Oye, pero es que yo conozco muchos que tocaron fondo y es el momento que voltean al Señor. Sí, es cierto, ¿sí? Como el hijo pródigo también. Pero nadie oró para que eso pasara, ¿sí? ¿Están ahí? Entonces mi oración cambia. Ceguera, te ato en el nombre de Jesús. Manda, Señor, obreros a la mies, gente a predicarle, ¿sí? Espíritu Santo, recuérdales la palabra. Y Señor, muéstrales tu amor, muéstrales tu misericordia en el lugar donde están ahorita, ¿sí? Y tú, ámalos incondicionalmente. Amén. ¿Cómo tomamos nuestra autoridad espiritual en nuestro cuerpo, en nuestra sanidad? Le ordenamos, le hablamos a la enfermedad, le hablamos a la montaña, ¿sí? ¿Cómo tomamos autoridad espiritual acerca de nuestra salvación? Acerca de la salvación de otros. Pues ya aprendimos. ¿Por qué? Porque son cosas espirituales. Y tenemos que ser conocedores de las cosas espirituales y cómo movernos en las cosas espirituales. Porque nos fue dada autoridad espiritual por una razón muy importante, para ejercerla. Amén.